Vamos a dar inicio a la presentación de un libro producido por un seminario, el Seminario de Estudios de Pintura en Michoacán, que junto con algunos otros colegas de instituciones y universidades de México y del extranjero, nos reunimos en el año 2018 en un congreso celebrado aquí, en el Centro Cultural Clavijero, donde estamos en este momento, en las instalaciones de la Biblioteca Bosch Vargas Lugo, que amablemente nos ha recibido, y en ese momento hicimos una primera reflexión sobre la pintura regional en Nueva España. Las regiones, estas regiones olvidadas, estas regiones no estudiadas por los grandes especialistas en los temas de la pintura. El libro que hoy nos hace el favor de presentar la doctora Consuelo Maquíbar se refiere a eso. Presentar a la doctora Consuelo Maquíbar tiene un especial significado para mí. Por una parte, porque es una reconocidísima especialista en el tema, pero también porque hemos sido compañera de seminarios y de estudios y de trabajos desde hace más de 40 años. La doctora Maquíbar no solo es autora de estudios trascendentales para la historia del arte novohispano, como los dedicados a la Compañía de Jesús, a la escuela de Tepozotlán, ese centro de estudio jesuita, ese centro devocional que se convirtió después, con los años, en el Museo Nacional del Virreinato, del cual la doctora Maquíbar fue directora. Además, ha publicado estudios sobre iconografía, iconología, no solamente del ámbito de jesuitas, sino también algunos temas particularmente difíciles, como por ejemplo la famosa Trinidad trifásica. Con este mismo grupo de autores que hoy va a presentar, trabajó también la doctora Maquíbar algunos estudios sobre escultura de Michoacán y sobre los jesuitas en esta región. Por lo tanto, además de agradecerle su presencia aquí en Morelia en esta tarde, para mí es un reconocimiento a una larga y fructífera relación de muchos años. Gracias, Consuelo, por venir a Morelia. Al contrario, Nelly. Algo que, desde luego, cuando me hablaste y me invitaste, recordarás que te dije, ¿cómo va a ser? ¿Presencial o por Zoom? Que estamos tan acostumbrados últimamente. Y me dijo, como quieras. Dije, no quiero ir. Y ese gusto de venir, pues un poco es por los que estamos aquí, que tú bien acabas de decir. Trabajé con ellos en muchos proyectos, me liga con este grupo muchísimo cariño y contigo, pues muchísimos años, como bien lo dijiste. Entonces, vaya con esta entrada, en primer lugar, mi agradecimiento a ti, mi agradecimiento a la presencia de los que estamos aquí, a mi amiga Dolores, que ha tenido mucho que ver en todo esto a lo largo de mis años. Y ciertamente la lectura del libro pues me suscitó muchísimos comentarios que es imposible decirlos ahorita. Me van a perdonar lo poco, lo escueto tal vez que va a ser. Traté de comentar algo de cada uno de los apartados de los trabajos y bueno, voy a comentar. El título de este libro, por demás sugerente, invita a los que nos dedicamos a historiar el arte novohispano. Es que no estoy viendo bien. A conocer las aportaciones que nos brinda este grupo consolidado de investigadores al que yo, en lo personal, aprecio mucho y reconozco la seriedad de sus trabajos. El hecho de que la coordinación del mismo haya estado en manos de Nelly Sigó y de Hugo Armando Félix garantiza más aún el contenido. Explicaré por qué lo digo. Si bien al que conozco menos es a Hugo, debo decir que me bastó tratarlo cuando trabajamos un proyecto
para darme cuenta de su seriedad como investigador. En cuanto a Nelly Sigó, debo decir que ya son muchos los años que hemos transitado por este camino y por ello he seguido su trayectoria, reconociendo siempre sus serias aportaciones que han venido a enriquecer los estudios de la historia del arte virreinal mexicano. En 11 ensayos, agrupados en 5 apartados, este grupo de investigadores nos brinda una amplia panorámica de la pintura novohispana de una región que va de Valladolid a Durango y Zacatecas. A lo largo de estas lecturas se aprecia el trabajo que implicó tratar de desentrañar autorías, estilos y técnicas para establecer las características que puede identificar la producción de esta región. La lectura de la introducción, firmada por los coordinadores, nos permite comprender en qué consiste la novedad del contenido de las 350 páginas del libro. Entre comillas, está planteado, dicen ellos, desde las regiones interrelacionadas que constituyen una parte del noroccidente de México que en el periodo de estudio coincidieron con los obispados de Durango, Guadalajara y Valladolid de Michoacán. Es así que se entiende muy bien, digo yo, de qué manera se organizó el contenido de esta obra y por lo tanto las expectativas crecen al suponer que se encontrarán obras de autores desconocidos, tal como se pueden apreciar en el título de los 11 ensayos que conforman el libro. Enseguida trataré de comentar brevemente mis apreciaciones sobre cada uno. El primer apartado, denominado Pintura y Tecnología, lo encabeza el trabajo que se llama La Virgen del Hospital de Nuestra Señora de la Concepción y Santa María de Páscuaro, de Nelly Sigó y Mirta Insaurralde. Este primer ensayo nos permite recordar que se instauró en la región la devoción más importante, Nuestra Señora de la Salud, advocación mariana promovida por el siempre admirado Tatabasco desde los inicios de sus fundaciones en 1532. Muy interesante es la revisión que se hace de la historia de las fundaciones hospitalarias, su importancia y trascendencia para atender tanto la salud física como espiritual de los pueblos de indios y a la vez cómo fructificó este programa entre las órdenes religiosas. En este primer ensayo, Nelly Sigó nos permite recordar, entre otros asuntos, cómo funcionaban los hospitales de la Concepción en Michoacán, convirtiendo la magnífica idea de Quiroga en una realidad importante para impulsar la vida en comunidad de los indígenas. Y me llamó especialmente la atención cómo alabó el famoso padre Ponce en sus visitas a todos los conventos novohispanos, los hospitales cuando visitó las fundaciones religiosas novohispanas, comentando que en estos sitios, dice él, se hacía medicinar a su modo a los indígenas que ya se habían logrado mezclar con éxito en cuanto a la farmacopea española con la indígena. Enseguida de esta secuencia histórica, Sigó refiere cómo y cuándo el misionero colocó la afamada escultura de Nuestra Señora de la Salud en el retablo que para tal efecto se hizo y que fue ejecutado con la técnica purépecha de pasta de caña. En el retablo que se hizo en su honor, imagen que se piensa pudo haber inspirado la pintura que se analiza con todo detalle. Aunque no hay certeza de que la pintura, entrecomillado, sea la que permanecía en la iglesia mientras la imagen de caña salía al recorrido procesional, en tiempos de Don Vasco, dice la autora, que se trata de una imagen muy antigua y enseguida procede al análisis iconográfico de la misma, argumentando que se trata de la representación de una totapulcra, que como bien dice, es la representación que conocemos como de la Purísima Concepción. La descripción puntual de la pintura la justifica muy bien las autoras para proseguir con los certeros comentarios de Mirta que tienen que ver con el análisis preciso de las diversas secciones de la imagen, tanto del vestido como de los elementos que la conforman, concluyendo que la imagen se inició en el siglo XVI por alguno de los pintores indígenas formado en el hospital
y que posteriormente tuvo otras intervenciones, como la inclusión de la corona y los atributos de la letanía. Las autoras concluyen que esta pintura sufrió varias transformaciones y que seguramente estas se debieron a que, entrecomillado, en los hospitales de los pueblos michoacanos, la función de la imagen de la tota pulcra como dinamizadora de la oración no solo siguió vigente, sino que de algún modo ocupó el espacio de la persuasión. El segundo ensayo de este apartado lleva por título El patrocinio de la Virgen y el Niño, y su autor es Alejandro Mesa Orozco. En ese trabajo, como dice su autor, se pretende mostrar lo que hasta el momento se ha podido conocer producto de la investigación de la pintura, que se encuentra en la sacristía del Templo del Señor de la Columna, en la capital del estado. Ciertamente hay que reconocer que las investigaciones actuales sobre la pintura novohispana se han enriquecido de manera notable con los análisis técnicos y materiales que con más frecuencia se llevan a cabo, y los casos que hoy nos ocupan en gran medida reúnen esta valiosa información. Alejandro Mesa inicia su estudio con el análisis de la imagen principal de la obra que es la Virgen María en actitud protectora, ya que los ángeles sostienen abierto su manto, bajo el cual se observan una serie de personajes, y como suele ocurrir en este tipo de iconografías, de un lado están aquellos que dirigían la iglesia, en tanto que del otro aparecen los que estaban dedicados al control y dirección de la población civil. Después de identificar ambos poderes, Mesa logró percatarse muy bien que en una de las personas que mira al frente al espectador es Juan Antonio de Nájera y Enciso, que fue el donante de la pintura, como aparece mencionado en la inscripción de la obra. Enseguida Mesa le brinda al lector datos importantes sobre la vida de esta persona, de manera que le permite ubicar la fecha de la pintura entre 1775 y 1788. El autor de este trabajo nos brinda un análisis interesante que denominó Desde el laboratorio y el taller, en el que estudia peculiaridades de la materialidad de la pintura, de manera que concluye que la pintura, o sea que la obra, ha sufrido varias transformaciones. ¿Él es historiador o restaurador? Restaurador. Con razón. Ha sufrido varias transformaciones a lo largo del tiempo y da sus puntos de vista sobre cuáles pueden ser las posibles motivaciones que tuvieron los que la resguardaron. El siguiente grupo de 5 artículos está bajo el título de Pintores y clientelas, y lo encabeza el título Los rostros del episcopado michoacano, y se debe a la mano de Hugo Armando Félix. Siempre he pensado que entre todos los temas que podemos encontrar en la pintura novohispana, el que se refiere al retrato nos ofrece muchas preguntas a esclarecer, empezando por el nombre de la persona, y enseguida la otra interrogante es cuáles fueron las razones por las que la imagen del retratado mereció pasar a la posteridad. Pues bien, esas preguntas que en ocasiones resulta imposible resolver, en el caso del conjunto que estudia Félix no sucede, ya que en primer lugar no se trata de retratos aislados, sino de una galería, esto es, se trata de un conjunto de pinturas de individuos que pertenecieron a la jerarquía eclesiástica de la antigua Valladolid. Y como el autor afirma, entre comillas, más que explorar las cualidades miméticas del parecido o identidad psicológica de los modelos, lo que se propuso fue analizar los mecanismos que hicieron posible una galería destinada a un espacio exclusivo para el clero. Es así que, en primer lugar, analiza las características que identifican algunas galerías episcopales españolas, las que, por cierto, no siempre se ubicaron en las catedrales, sino que también se les puede observar en los palacios episcopales y en los cabildos. También estudia lo que ha sucedido con otras galerías que se han dispersado, lo cual rompe la intención original de estos conjuntos pictóricos. Importante es su comentario sobre el uso de inscripciones en los retratos, ya que gracias a estas se establecen las diferencias
con respecto a las pinturas de personajes sagrados. Y dice, parafraseando a otro autor, la escritura en los retratos se consideraba como un medio contra la amnesia del tiempo y la fragilidad de la memoria. En cuanto a la calidad pictórica de las obras que analizó Hugo, sobresalen sus observaciones con respecto a los artistas que participaron a lo largo de los años, a la vez que por la lectura que hice de su artículo, me percaté que ha estudiado muy bien otras galerías diocesanos, como la de México y la de Puebla, por la que pudo hacer interesantes comparaciones con respecto a la de Morelia. Valiosas son sus observaciones con respecto a la aparición, esto llama la atención, de agentes que localizaban a los pintores para que realizaran los trabajos, como Francisco de los Ríos, que en 1745 le pidió a José de Ibarra el retrato de Martín Elizacoechea, o el agente Manuel Caro del Castillo, quien consiguió al pintor Francisco Antonio Vallejo para que ejecutara 2 retratos. En fin, son muchas las aportaciones que nos brinda el autor en su ensayo, de manera que permite al lector tener una amplia visión no solo de la historia de los personajes retratados, sino de cómo se planeaba y ejecutaba este trabajo, que tuvo como intención principal guardar la memoria de estos personajes. El siguiente trabajo de este segundo apartado se intitula Un acercamiento a los pintores de Durango durante el siglo XVIII y principios del XIX, y se debe a Adolfo Martínez Romero y Miguel Vallebueno Garcínava. Debo decir que me sorprendió gratamente que se haya incluido la producción pictórica de esta región, que, como bien se afirma, presenta la labor de pintores locales como una de las alternativas de los comitentes en enclaves distantes al centro de la Nueva España. Los autores inician su texto con cierto reclamo, ahora sí que con toda razón, con cierto reclamo al desinterés que al principio de los estudios de la pintura novohispana se tuvo con respecto a esta producción. Y bien señala que en la época de Manuel Toussaint no había buenas comunicaciones y que tal vez por eso no se llegó hasta estos confines, y que llegaron hasta el Colegio de Guadalupe, Zacatecas. Pero además yo creo que tampoco había, por parte de mis maestros, interés por llegar hasta acá. Bueno, hasta acá no, hasta allá. Comentan también que en las crónicas religiosas hay pocas referencias en este sentido. Y bueno, esto yo lo aseguro. Para nosotros es verdaderamente un reto y una tristeza que uno busca y busca en la crónica nombres de artistas y demás, y nada. Solamente los frailes se preocuparon por dar, arréglamelas, por dar realmente, pues ahora sí que el honor y el orgullo de los propios de su orden, más no de los artistas que trabajaron para ellos. Los autores del ensayo que nos ocupa afirman que fue Francisco de la Maza, que por cierto ahorita está su gran homenaje, quien se preocupó por dar a conocer el arte de las regiones norteñas, y con referencia a la pintura, dice que ha sido más escasa la participación de los historiadores del arte y se hacen varias preguntas, entre las que sobresale la siguiente: ¿se puede estudiar el desarrollo de la actividad pictórica de la región norteña conforme los mismos parámetros que se utilizan para la Ciudad de México? Enseguida se analizan cómo se dio el crecimiento político y social y económico de Durango y concluyen que fue justamente a partir de la consolidación de la población que se aprecia claramente el florecimiento del arte religioso en la región, y que durante las 3 primeras décadas del 18, el auge económico propiciado por la explotación minera permitió que se diera la construcción y reconstrucción de los templos. A la vez, los autores de este estudio comentan que fue en esta época que se pudo dar la movilidad de los maestros entre los centros urbanos más cercanos, y dan algunos ejemplos. Sostienen, entre comillas, el único lugar donde puede apreciarse de manera muy clara el inicio de una tradición pictórica local es en la antigua sala del provisorato,
que hoy en día es la Galería Episcopal de la Catedral del Museo de Arte Sacro. Y que al igual que al ensayo que hace unos minutos comenté de Hugo Armando, nos permite conocer, además de los personajes, algunas firmas de los artistas que participaron a partir de 1742. Martínez y Vallebueno nos dan a conocer una nutrida nómina de pintores rescatada de estos retratos episcopales, nombres como el de Gabriel de Ovalle, quien retrató, y este es precioso, lo del señor Elizacoechea, qué feíto es el de Ovalle, pobrecito, digo. Se ve que el señor era feo, ¿verdad? Pero ciertamente la diferencia del trazo, de la pintura, etcétera, pues, aunque yo a Ovalle lo adoro. Bueno. Los nuevos aires de prosperidad económica de la segunda mitad del siglo XVIII se van a reflejar también, como suele pasar siempre en la producción artística, en Durango. Y, como lo dicen ellos, una nueva oleada de alarifes, ensambladores, carpinteros, retablistas y pintores en busca de oportunidades. Y comentan que aún se conoce muy poco de los artistas de estos años, aunque continúan estudiando los documentos que, como siempre, paulatinamente aportarán nueva información. El tercer apartado de nuestro valioso libro se intitula Patrocinio y Devociones y se inicia con el trabajo de Gabriel Silva Mandujano, intitulado Los Santos Patronos de Valladolid de Michoacán. Después de comentar la importancia que tuvo en la Nueva España el patrocinio de los santos, Gabriel explica, con la seriedad que siempre le ha caracterizado, cuáles fueron las motivaciones para que San José, Santa Teresa de Jesús y la Virgen de Guadalupe se hayan considerado patronos de Valladolid. Trataré de comentar brevemente cuáles son estas razones. Con respecto al padre adoptivo de Jesús, bien nos recuerda Gabriel que desde el siglo XVI, en el primer concilio provincial mexicano, San José fue declarado patrono de la Nueva España. Y para el siglo XVII, Valladolid ya lo reconoció ampliamente. Con respecto a la Santa de Ávila, el Cabildo Catedral recibió, dice Silva, las solicitudes del ayuntamiento y de los carmelitas para que se aceptara por patrona de la ciudad Santa Teresa de Jesús. Y comentan que no por esta elección se le va a quitar su importancia al patronazgo de San José. Vaya advertencia. No fuera a suceder que se enojara el santo y perjudicara a la ciudad. Por eso se le edificó su gran templo en la capital vallesoletana. Desde luego que aquí debemos señalar la trascendencia que ambos cultos tuvieron en la capital, fomentados en gran medida por los carmelitas. Gabriel refiere cómo podemos comprobar esto por medio de la producción pictórica que ha llegado a nuestros días, y describe de manera puntual los lienzos del patrocinio de San José en los que aparece el santo protegiendo con su manto a las jerarquías que gobernaban la Nueva España, la Iglesia con el pontífice y desde luego el rey a la izquierda que nos manda al gobierno civil. Esta iconografía fue tan común en el 18 que he llegado a pensar que debió ser obligatoria en todo el ámbito novohispano, ya que casi todas las órdenes y en todos lados tenemos exactamente la misma iconografía. Con respecto al patronato guadalupano, que dice Gabriel, después de hacer un breve recordatorio sobre cómo se instauró y creció la devoción a la Virgen de Guadalupe en la Nueva España, Gabriel nos refiere de qué manera se asentó el culto en Valladolid e inicia el tema con uno de mis lienzos, es uno de mis lienzos consentidos de aquí, la Epifanía Guadalupana, que se conserva en la sacristía de la catedral. Me acuerdo tanto cuando nos llevaron, cómo me impresionó. Y desde entonces, bueno, que se conserva en la sacristía de la catedral y que ahí está, en la sacristía, no, porque no estaba en la sacristía. Estaba en un paso. No, cuando me acuerdo que fuimos, no estaba en ninguna capilla, estaba como en un paso. Bueno, pero qué bueno que está. Que se conserva en la Catedral de la Sacristía y que se considera como su autor Apitacua, por la inscripción que se observa
en el ángulo inferior derecho. Silva dice que la pintura debió elaborarse en 1737 con motivo de la jura del patronato de la Guadalupana y nos da nueva información del pintor afirmando que debió ser un indígena tarasco que tuvo contacto con la jerarquía española. Esto lo veremos más ampliamente después en el artículo de Lupita Anaya. Desde luego que aporta información sobre más lienzos con este tema que bien podemos calificar como uno de los más utilizados por los pintores gracias al arraigo que tuvo esta devoción entre los pobladores de la Nueva España. El segundo ensayo de esta sección lo escribió Mónica Ortiz y se intitula Devociones franciscanas en Valladolid, la iglesia y el convento de San Buenaventura. La autora inicia su texto con la siguiente información. Cito: el acercamiento a las devociones que promovieron los primeros franciscanos en la antigua Valladolid es posible gracias a la memoria, qué interesante eso, a la memoria que existe sobre la iglesia y el convento de San Buenaventura entre los años de 1660 y 1710, y que se resguarda en 191 fojas en el Archivo Histórico de la provincia franciscana de Michoacán. Resulta interesante que con dicho manuscrito, Mónica pudo inferir en qué consistía la riqueza artística del lugar, ya que según ella se pueden reconstruir hipotéticamente algunos retablos, y además se dio a la tarea de hacerlo, y se pueden identificar, por lo tanto, algunas de las pinturas que ahí se encontraban. A la vez, el documento aporta datos sobre cómo se desarrolló la vida cotidiana en el convento, cómo se vivía cuando escaseaba el agua, esto es muy simpático, cómo lograron los frailes mejorar estas carencias y cómo fueron solucionando la reconstrucción arquitectónica a lo largo del 17. Con respecto a la descripción que se hace de los retablos, dice la autora que estaban dedicados a Cristo, a la Virgen María, a San Roque, a San Antonio de Padua, a San Diego de Alcalá. Y yo me pregunto, ¿por qué al principio no hablas del retablo de San Francisco de Asís? ¿Que no tenía retablo? Aunque en el esquema sí lo colocaste inmediato al presbiterio sobre la nave. Con respecto al tema cristológico, se menciona que existía un altar dedicado a la Santa Veracruz y otro al descendimiento de Cristo, de la cruz. En cuanto a los retablos dedicados a la Virgen María, había uno para la Virgen del Rosario y otro más, eso me llamó mucho la atención, para la Virgen de los Mulatos. Este último, desde luego, no fue común que hubiera esta devoción específica en la población, al menos en el centro de la Nueva España, compartiendo el espacio en una iglesia fundada por y para españoles. En fin, desde luego es muy sugerente esta información para ahondar en ella. Sigue desde luego el texto y yo comento, porque una de las cosas que menciona Mónica es de un personaje que es Fray Antonio de Linás, que aparece mencionado en el documento. Y yo comento que este personaje yo lo he oído muchísimo a raíz de las investigaciones de un gran colega que es Jorge René González Marmolejo, que estudió a los misioneros de Propaganda Fide. Y entonces Linás es pero muy importante. Después te doy el dato del libro de René, porque es muy importante este señor Antonio de Linás. Interesante es la propuesta que hace Mónica de cómo debió verse el templo con sus retablos, para lo cual nos presenta la reconstrucción hipotética de los mismos, lo cual lo alabé muchísimo porque esto es uno de los esfuerzos más importantes que hacemos los historiadores del arte y vaya que nos cuesta trabajo. En lo que ella recupera y que relaciona con el padre Linás, y a la vez indica a propósito de cómo debían entregarse los retablos, y esto es muy lindo, y confirma cómo transitaban los trabajos artísticos de un sitio para otro, dependiendo de quiénes eran los artistas y dónde se encontraban al momento de contratarlos. Que los franciscanos para estas fechas habían logrado un poder adquisitivo superior
a las carencias de los principios de su establecimiento, se evidencia con la contratación ni más ni menos que de Cristóbal de Villalpando, para que ejecutara 9 lienzos para el retablo de la Inmaculada Concepción. Igual aconteció con la ejecución del retablo de San Francisco, costeado por algunos bienhechores, y en ello se combinaba el trabajo de los escultores con los pintores. Igual Mónica Ortiz prosigue desmenuzando el documento y nos presenta la descripción de los retablos de la Virgen del Rosario de los españoles y la Virgen de los Mulatos. Me interesa saber por qué no se menciona en el documento, aunque sí aparece colocado en el esquema de la ubicación hipotética que haces de los mismos. El último trabajo de este apartado se debe a Marisela Valverde y se intitula La pintura devocional en Zacatecas. Ahí está nuestra Virgen del Refugio. La autora de este texto lo hace, como ella sostiene, para revalorizar la historia de los pintores más significativos que nutrieron el patrimonio y el arte del norte de la Nueva España. Principia con una recopilación histórica de la región zacatecana y afirma que la producción pictórica del 18 tuvo, dice ella, una rica variedad temática que se expresó en diferentes calidades. Hace una revisión historiográfica de las aportaciones de algunos historiadores, como Toussaint y Carrillo y Gariel, a la vez que reconoce a investigadores recientes como Bargelini y Ruiz Gomar, quienes también han aportado importante información. Comenta Valverde que el Colegio Franciscano de Propaganda Fide, ubicado en Guadalupe, Zacatecas, se vio favorecido con importantes donaciones, gracias a las cuales se pudieron edificar el conjunto maravilloso arquitectónico del convento, el templo y sus capillas. En estos espacios, digo yo, que ahí trabajé bastante, se concentraron importantes obras que a la fecha pueden ser admiradas en el museo que se puede visitar y que a mi parecer constituye la pinacoteca más importante del norte del país, el actual Museo de Guadalupe. Importante es la información que comparte Marisela sobre un documento que refiere los costos de algunos lienzos que en la actualidad pueden admirarse en la famosa escalera regia de Zacatecas del museo, como el San Cristóbal de Nicolás Rodríguez Juárez. Eso es muy bonito, ya sabemos cuánto costó. También refiere cómo se ornamentó el coro de la iglesia, que esto lo ha estudiado mucho ella, con las pinturas de Ignacio de Verbena. Sobre Ovalle, Marisela Valverde habla de la pintura dedicada a honrar a San Dionisio, en la que curiosamente el pintor es mucho más discreto, digo yo, para abordar al santo mártir que fue degollado. Y yo comento, en contraste con la serie que pintó sobre la Pasión de Cristo, y que siempre he considerado como una de las más interesantes e inquietantes, por el especial manejo que hace el artista de las expresiones de los rostros y el color de sus personajes. Me parece que Ovalle deja ver su personal interpretación de los hechos, sobre todo en esa serie de la Pasión. Otro autor mencionado por Marisela es el famosísimo Antonio de Torres, que también en el museo hay una serie preciosa sobre la vida de la Virgen, y que destacó no solo en la región norteña, y cuyo parentesco con los Rodríguez Juárez lo ha ligado a esta importante familia de artistas. Comenta de otro pintor que yo nunca había oído, Rafael Lasprón, quien era, según esta autora, el pintor oficial de Zacatecas, primera noticia, en las últimas décadas del siglo XVIII, y que a él se deben las pinturas sobre lámina de la Virgen del Refugio, devoción que desde luego tiene preeminencia en esta región. Además, en el museo hay una pintura maravillosa de la entrega, y es toda una historia de los jesuitas a cómo entregan la Virgen del Refugio, etc. Está ahí toda la relatoría. El siguiente apartado lo denominaron Pintores locales y principia con el texto María Laura Flores Barba sobre Francisco de León, pintor del siglo XVII de Guadalajara, y su homónimo, para complicarnos más la existencia, en el siglo XVIII en la Ciudad de México.
Esta autora inicia su trabajo con algunos de los comentarios que se han vertido sobre Guadalajara en la etapa anterior al siglo XVIII, ya que según dice, para la segunda mitad de este siglo había cambiado por completo la ciudad, no solo por haberse modernizado en cuanto a su limpieza y crecimiento urbanístico, sino que había cambiado su fisonomía gracias a las nuevas edificaciones de las iglesias, conventos e instituciones educativas. María Laura prosigue con los datos del pintor Francisco de León, el de Guadalajara, como cuando en 1681 firmó un avalúo y un año después, cuando se registra su matrimonio con una tal Catalina Benzor Mesa. Poca documentación ha podido encontrar y además tiene la dificultad de lo común que es el nombre Francisco dentro de todos los archivos. Enseguida María Laura prosigue con los datos del Francisco de León, el de Guadalajara. En 1681, este Francisco de León firmó un avalúo y un año después se registra su matrimonio con Catalina Benzor. Finalmente afirma que ninguna de las pinturas que quedan en la ciudad está fechada, por lo que es difícil ligar las obras a los documentos que cuentan. En cuanto al otro pintor con el mismo nombre y que vivió en la Ciudad de México, comenta María Luisa que hay una serie de documentos que lo ubican trabajando en las primeras décadas del XVIII y habla sobre una serie de pinturas que se han localizado en la Ciudad de México. Analiza algunas de los dos pintores, ya para terminar, y concluye que hay características comunes entre ambos artistas, y apoyándose en él y Sigó, dice que es un rasgo de la pintura en las periferias, una fe en la fórmula que moderaba la innovación. Para terminar, propone que existe un área geográfica determinada alrededor de la cual trabajan los pintores avecindados en Guadalajara y otra en la que lo hacen los de la Ciudad de México, pero creo que es un trabajo que tiene todavía para constatar quién es quién y cuál es de quién. Es un trabajo realmente muy difícil. Bueno, del otro pintor local de Valladolid, Juan de Sámano, escribieron Teresa y Juan Manuel. Bueno, sus apellidos completos, pues. Después de desentrañar los orígenes de este pintor, del que fechan su nacimiento en el primer tercio del siglo XVIII, en la ciudad de Santiago de Querétaro, comentan lo que aportan los documentos sobre sus datos familiares. Continúan con otras referencias, como las del joven de 16 años, cuya madre, esto es muy interesante, cuya madre firmó contrato en 1716 para que el hijo viviera y aprendiera el oficio con el maestro Sámano por 4 años. Y esto lo comento porque lo que tanto hemos dicho de las famosas ordenanzas, que si hubo unas propias en Valladolid o no, o si hubo unas propias, no sé, en Zacatecas o no, pero lo cierto es que debió de haber un modelo, y ese modelo pues es lo más probable que haya sido el de la capital, porque ya con estos datos que ustedes aportan, es exactamente lo que pasaba en todos lados, ¿no? El contrato de los aprendices. Esta información, al igual que otros casos, se presentan en los textos de ese libro que hoy comentamos. Nos obliga a pensar, y esto se reitera a lo largo de los textos, que aún no se han encontrado las ordenanzas particulares para el oficio de pintor expedidas en los gremios de Valladolid. Sin embargo, cuando en los archivos se localizan documentos como el anterior, pues lo que acabo de comentar, nos permite inferir que los artistas de Valladolid se rigieron por las ordenanzas de los gremios no hispanos de la capital. Enseguida los autores de este ensayo comentan tanto las obras firmadas como las atribuidas a Sámano, y por las fechas de los documentos y de las obras, se puede inferir que este artista tuvo su época de producción durante las décadas de la primera mitad del XVIII. Una de las pinturas que analizan es la de Nuestra Señora del Pilar, que pertenece al Templo de las Rosas y que cuenta con los atributos que suele llevar esta iconografía, que describen muy bien ellos. Lo más interesante que dicen, y desde luego es muy lógica su propuesta, es que debió pertenecer al convento de los Carmelitas, ya que aparece la Virgen del Carmen, además de que citan un documento
en el que se menciona un lienzo con esta iconografía que estaba en la capilla de la cofradía de la mencionada advocación mariana. También de Sámano es el lienzo que se encuentra en la Basílica de Pátzcuaro y que representa a Nuestra Señora de la Luz, interesante advocación mariana que promovieron en la Nueva España los padres jesuitas de la Compañía de Jesús y cuya historia está ligada a la estampación milagrosa de esta imagen en un lienzo que por suerte los padres, y además así fue, por suerte, ya quisiéramos saber cómo eran las rifas en ese tiempo, los padres entregaron a sus correligionarios de la ciudad de León, Guanajuato, en el siglo XVIII, imagen que hoy está entronizada en el altar mayor de la Catedral Leonesa, que es chiquita, chiquita. Teresa y Juan Manuel bien dicen que esta iconografía fue sancionada en un tiempo, especialmente a raíz del Cuarto Concilio Provincial Mexicano, donde se condenó la imagen, debido a que se consideraba que era herética, ya que la Virgen María no podía sacar almas de las llamas del infierno. Por lo anterior, es que han llegado en estos días lienzos en los que se observa que se trató de borrar la imagen del demonio o de plano la recortaron. Me gustaría solo completar este tema con mi personal observación al respecto, ya que este mandato conciliar del Cuarto Concilio Provincial Mexicano se da en un momento en el que justamente Carlos III había acabado de expulsar a los jesuitas de todos sus dominios. Y por lo tanto, qué mejor que anular una de las devociones impulsada por los padres ignacianos que había sido ampliamente acogida entre la población novohispana. Aunque a pesar de este ordenamiento, la devoción de la Virgen de la Luz se extendió más allá de la ciudad leonesa, al resto de la Nueva España. Prueba de ello es la inmensa cantidad de lienzos y aún esculturas con esta bella iconografía mariana. En el último apartado del libro se habla de familias y transmisión de saberes, y agrupa dos trabajos, el primero de los cuales se debe a la pluma de Sofía Velarde, quien lo intituló Los Cerda, una familia de artistas indígenas en el Michoacán colonial. Desde luego que el título de esta investigación nos invita a conocer a profundidad el tema. De entrada, la autora nos dice que aportará nueva información a propósito de la familia de los Cerda, y nos recuerda cómo fue que se mandó a hacer la primera imagen de la Virgen María a solicitud del propio Tatabasco, para lo cual se le encargó a un indio que residía en uno de los barrios de Pátzcuaro, porque conocía la antigua técnica prehispánica de modelar la caña del maíz, y cómo fue asesorado por un fraile que era conocido como el italiano, si bien Sofía afirma que aún no se puede decir con certeza quién fue realmente el autor de la susodicha escultura, debido a que no se han encontrado los documentos que lo confirman. Sin embargo, se sostienen dos cosas principalmente. Por un lado, que fue Tatabasco quien mandó confeccionar la imagen, y por otro, que se mandó ejecutar con la técnica indígena del modelado en pasta de caña, lo cual además nos permite inferir que el famoso misionero fue quien impulsó este tipo de trabajos escultóricos en la región. Enseguida continúa Sofía con la afirmación de que fue el propio Quiroga quien invitó al escultor español Matías de la Cerda a que se trasladara a vivir a su diócesis, por lo que se considera como el fundador del gremio de los escultores en la provincia. Esto es muy bonito. Por otro lado, se sabe por documentos que el maestro español se casó con una indígena y que tuvieron un hijo a quien llamaron Luis, de quien se tiene noticia fue un escultor prolífico que ejecutó muchas obras. Dice Sofía que lo que se ha localizado en documentos es sobre una familia de nobles indígenas que vivieron en Pátzcuaro y Valladolid y que se dedicaron a diversas actividades artísticas propias de la región, con la pintura, la escultura y el maque. Sofía, apoyándose en documentos, crónicas e investigaciones diversas, trata de desentrañar hasta donde se pueda el origen de los Cerda, para conocer a profundidad quiénes fueron los integrantes de esta familia, que se dedicaron tanto a la escultura como a la pintura, pero además resulta que también
ha localizado información de que había plumajeros. En este sentido, resulta por demás interesante lo que se ha encontrado con respecto a este oficio tan delicado y peculiar que identifica a esta región michoacana. En fin, nuestra autora habla en su texto, gracias a los documentos que analiza, de diversos miembros de los Cerda que vivieron en la segunda mitad del siglo XVII. Entre los miembros de la dinastía, la autora analiza el supuesto autorretrato, eso es precioso, de Mateo y Antonio de la Cerda, oriundos de Pátzcuaro y que residían en Valladolid para fines del XVII. Ahí se puede observar que van ataviados a la usanza española, a pesar de que en la inscripción dice indios caciques de Pátzcuaro, que fundaron la iglesia de Cosamaloapan en la ciudad de Valladolid. Para terminar con este interesante ensayo, quisiera invitar yo a Sofía a que hagan el diagrama de la familia, para que, para los neófitos como yo, entendamos un poco cómo está toda esta dinastía tan importante. El último ensayo que cierra este magnífico libro, que he pretendido comentar, fue escrito por Guadalupe Anaya. Nos habla de otra familia de artistas y se titula La transmisión de la técnica en Valladolid, el taller de los Fernández Pitácuara. De entrada quiero rescatar unas palabras del principio de su texto, porque me parecen muy acertadas. Lupita afirma que los artistas europeos que arribaron a lo largo del siglo XVI y XVII no solo enseñaron las técnicas que utilizaban, sino que con ellos llegó una nueva manera de mirar y concebir las artes. Es muy interesante. Continúa hablando sobre cómo se dio el aprendizaje en la estructura gremial, que eso, bueno, lo manejan todos ustedes, y que se basó principalmente en la capacitación que daban los padres a los hijos, y sostiene que Michoacán, desde luego, fue importante en Michoacán esta tradición. Lo anterior lo utiliza la autora para sostener que en Valladolid y Pátzcuaro esta manera de enseñar los oficios perduró durante el siglo XVIII y más allá, analizando contratos en los que aparecen diversas personas que llevan el mismo apellido. Continúa su texto comentando cómo se dio la transmisión de los oficios a lo largo de los tiempos, especialmente en cuanto al arte de la pintura. También nos habla de la adquisición, preparación y uso de los diversos pigmentos. Pasa también a darnos la historia de la familia Pitácuara y de su descendencia, como de Victoriano Fernández Pitácuara, de quien ya hablamos con la maravillosa Epifanía Guadalupana. Su texto lo enriquece con información sobre el hijo de Victoriano, Marcos, a quien asegura la autora le encargaron una serie de 6 pinturas con temas cristológicos para la capilla del Santo Entierro en el templo de Santa Catalina de Siena. Guadalupe culmina su texto haciendo varias apreciaciones sobre la calidad artística de algunas pinturas y se imagina ella lo que ya muchos hemos comentado. ¿Qué sentían los padres del clero cuando levantaban la mirada y se encontraban con personajes fuera de proporción anatómica y con gestos inexpresivos o forzados? Y termina haciéndose la pregunta sobre esta cuestión. ¿Esta actitud fue por condescendencia o porque su gusto estético era dudoso? Nunca lo vamos a saber. Para terminar con mis comentarios, quiero desde luego felicitar a todos los autores y particularmente a los coordinadores. Conozco muy bien lo que significa dirigir una tarea como esta, que seguramente va a ser de sumo interés para todos los estudiosos del arte novohispano. Muy útiles son también los índices que cierran el libro, tanto de las láminas como el onomástico, que permite al lector encontrar la información que se requiere. Gracias, Nelly, por permitirme este reencuentro con todos mis amigos. Gracias. Yo agregaría nada más, como mientras te recuperas de la larga lectura de este precioso comentario en el cual destacaste cada uno de los trabajos que conforman este libro,
que efectivamente es un arte desatendido, como lo llamó Gombrich hace muchos años, una pintura que no es la que se integra a las grandes galerías, a los grandes museos, la que se saca a exposiciones internacionales, pero es la pintura que representa las aspiraciones, identidades, gustos, aficiones y posibilidades de diversas regiones de México. Son aportaciones mayores, menores, pero así es como se construye la historia del arte. Ya quisiéramos que fuera con mayor tiempo y más posibilidades, pero no siempre tenemos... Por eso siento que la obra que has hecho de coordinar estos trabajos ha sido magnífica. Porque sí hacía muchísima falta. Y si no hubiera habido alguien como tú con tu empuje, tu interés, tu empuje, no se hubiera hecho. Es más, no se había hecho. Así es de que realmente muchas felicidades. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias a todos por su atención, por su participación. Despedimos así la presentación de este libro. Les agradecemos muchísimo a quienes nos ven.